Hola otra vez, en este video vamos a resolver ahora un ejercicio de muestreo. Tenemos la función f1 de t, que es la señal a digitalizar, y la f2 de t, que es la señal muestradora. Como podemos ver en nuestro diagrama, estas funciones se van a multiplicar, convirtiéndose así en f3 de t, y van a pasar por un filtro pasabajas, que posteriormente van a convertir nuestra función en la f4 de t, que posteriormente otra vez se va a multiplicar por f2 de t, para así obtener la señal de salida. El filtro pasabajas tiene una función HDT de ganancia unitaria y opera en la zona de frecuencia de corte de 450 Hz. Y bueno, la ganancia del filtro pasa abruptamente de 1 a 0, arriba de o abajo de estos rangos de 450 Hz. La función f2 de t es una función periódica con las siguientes características dadas. Tenemos que resolver para este ejercicio el caso 3. Dadas f1 de t igual a 2 coseno de 200 pi-t más 0.5 seno de 400 pi-t y f de t con el periodo dado de 1 sobre 300 segundos. Tenemos que obtener las señales f3, f4 y f5 de t, como lo había dicho, tanto en el dominio espectral como en forma matemática. Bueno, primero procedemos a calcular el periodo. El periodo se calcula con la siguiente fórmula y obtenemos un valor de 1 sobre 1200 segundos. La frecuencia angular o omega 0 la obtenemos con la fórmula de 2pi sobre t0 o 2pi sobre el periodo, y eso nos da un valor de 600 pi radianes sobre segundo. Bueno, para obtener la siguiente función necesitamos calcular primero la ck. ¿Cómo se calcula esto? Con la fórmula general de 2 sobre t igual a 0 a t medios f de t coseno de k omega 0 t. Esto porque es una señal par. Es muy importante esta parte recordarla. Bueno, esto nos arroja un resultado de 2 sobre sustituyendo 1 sobre 300, nuestro periodo, de los límites de integración de 1 sobre 200 a 1 sobre 600, coseno de k 600 pi, que es nuestra omega 0 t. Bueno, hacemos la integral con nuestra fórmula y si consultamos en el formulario, la integral nos da 600 600 que es lo que queda afuera, multiplicado por seno de k 600 pi t sobre k 600 pi o k pi 600. Y esto va evaluado de 1 sobre 600 a 1 sobre 1200. Entonces al evaluar observamos que nos queda 1 sobre k pi multiplicado por seno de k pi, que esto nos da un valor de 0, menos el seno de k pi medios. Y pues finalmente esta va a ser nuestra ck. Aquí se cancelaron varios términos y por eso se llegó a esta función. Para obtener la C0, pues obviamente aplicamos igual la fórmula. Como como hay una discontinuidad en 0, tuvimos que aplicar la fórmula integral de nuevo, que sería 600 con los límites de integración de 1 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces por eso es que nos queda 600 por la integral de 1, que eso equivale a 600t en los límites de integración. Sustituyendo, obtenemos que nos da 1 menos 1 medio, y eso nos da una C0 de 1 medio. Para calcular después la f2 de t, nos dieron obviamente los límites que nos habían dado aquí arriba en esta parte del ejercicio, y se hace de la siguiente manera. Tenemos una omega de 400 pi, y tenemos que calcular la omega s de 600 pi. Que esto nos arroja que no se cumple el teorema de Nyquist. Como ya sabemos, cuando no se cumple el teorema de Nyquist, va a existir un cierto empalme espectral en las funciones después. Eso vamos a observar a continuación. Bueno, primero tomamos a analizar la f1 de t, que nos la dieron ya anteriormente, que es 2 coseno de 200 pi t más 0.5 seno de 400 pi t. Sabemos que el periodo es 1 sobre 300, y pues bueno, después de obtener la ck, obtenemos la serie exponencial de Fourier, y obtenemos que la serie es esta serie de aquí. Un medio más la serie de k menos infinito a infinito de menos seno de k pi medio sobre k pi por e a la menos j 600 pi t. Para esto necesitamos calcular el valor de c de menos 1 y de c1. Y obtenemos lo siguiente.
menos 1 sobre pi y menos 1 sobre pi. Son exactamente iguales los términos. Para lo siguiente, pasamos nuestras funciones exponenciales, porque si no, no podríamos resolver lo que sigue. Estas son las funciones exponenciales. F2 de t nos queda menos 1 sobre pi e a la menos j 600 pi t más un medio menos 1 sobre pi por e a la j 600 pi t. Y F1 de t nos quedaría así: e a la menos j 200 pi t más e a la j 200 pi t más j e menos j 400 pi t sobre 4 menos j 400 pi t sobre 4. Perdón, es e elevado a la j 400 pi t sobre 4. Bueno, ya pasando ahora sí a los cálculos del diagrama que teníamos aquí arriba, ya sabemos que f de 3 de t es igual a f1 por f2 de t, entonces tenemos que escribir esto aquí en esta parte. Tenemos que hacer la multiplicación y la multiplicación nos queda de la siguiente forma. Esta función multiplicada por esta de acá abajo nos queda de la siguiente manera: menos 1 sobre pi e a la menos j 200 pi t menos 1 sobre pi e a la j 400 pi t negativo menos j sobre 4 pi e a la menos j 1000 pi t. Explico lo siguiente: menos j sobre 4 pi e a la menos j 200 pi t más un medio e a la menos j 200 pi t más un medio e a la j 200 pi t más j octavos e a la menos 400 pi t menos j e a la 400 pi t menos 1 sobre pi e a la j 400 pi t menos 1 sobre pi e a la j 800 pi t menos j sobre 4 pi e a la menos j 200 pi t más j sobre 4 pi e a la j 100 pi t. Esto después lo pasamos otra vez a senos y cosenos y nos queda una función mucho más sencilla. Realmente lo que hicimos para transformar a exponenciales fue para poder hacer la multiplicación de manera más sencilla. Y así quedando f de 3 como coseno de 200 pi t menos 2 sobre pi coseno de 400 pi t, que es el término que ordenamos aquí en parejas, menos 2 sobre pi coseno de 800 pi t más 1 sobre 2 pi seno de 200 pi t más un cuarto seno de 400 pi t menos un medio de pi seno de 1000 pi t. Ok. Entonces, para obtener después la f4 de t, sabemos que ya nuestra señal debe haber pasado por el filtro. Y bueno, nuevamente, como podemos observar, en la gran mayoría de nuestros casos no se pudo hacer el filtro de manera correcta, entonces nos quedamos con... Bueno, se hizo de manera correcta, pero no quitó muchas partes de la función, entonces nos quedó una función de este tamaño, que es f4 de t, que nos quedaría coseno de 200 pi t menos 2 sobre pi coseno de 400 pi t menos 2 sobre pi coseno de 800 pi t más 1 sobre 2 pi seno de 200 pi t más un cuarto seno de 400 pi t. Luego pasamos a transformar esto al dominio de las funciones exponenciales, quedándonos esta función de acá como menos 1 sobre menos j 8000 pi t menos 1 sobre pi e a la j 800 pi t menos 1 sobre pi e a la j menos 400 pi t menos 1 sobre pi e a la j 400 pi t más 1 más j sobre 4 pi e a la j menos 200 pi t menos j sobre 4 pi e a la j 200 pi t más un medio de menos j 200 pi t más un medio de e a la j 200 pi t más j sobre 8 e a la menos 400 pi t menos j sobre 8 e a la j 400 pi t. Bueno, después reescribimos nuestra función 2 en la parte de abajo. Como podemos observar, esta es nuestra función 2 en el transformada hacia exponenciales. Y bueno, pasamos directamente a multiplicar eso por nuestra f de 4t como lo indica el dibujo. Y obtendríamos un término gigantesco que podemos analizar de la siguiente manera. Obtenemos que f5 de t es todo este término de aquí en medio
cualquier cosa le pueden pausar para ver más ¿cómo se llama? Más pausado el resultado de F5 de t. Y bueno, lo que hicimos aquí en el siguiente paso fue ordenar por pares toda la función, como por ejemplo este con este, esta con esta, S con S, el 1400 con el 1400. Voy a cambiar de color. Este con este. Luego voy a poner otra vez el azul. El 600 pi con el de 600 otra vez. Si lo encontramos debe estar por acá. Bueno, ese término de 600 pi se quedó solo, entonces ese no es necesario. Pero los siguientes sí tienen una pareja como tal. Entonces el 1400, buscamos el otro 1400, que está aquí arriba. El menos 200 está justo con el otro de 200, que debe ser positivo. Y bueno, así consecutivamente vamos ordenando las cosas. Bueno, después de esto lo que se tiene que hacer es sumar esos términos iguales. Los términos que son iguales los sumamos para simplificar toda nuestra función y que no quede tan larga y tediosa. Entonces, una vez que agrupamos, nos queda todo este grupo de funciones que vamos a sumar para simplificar y después reescribirlas juntas. Entonces todo esto nos queda, el primer término que tenemos es 1 sobre pi cuadrado e a la menos j 1400 pi t. Perdón, 400 pi t. Y eso lo sumamos y nos queda 2 sobre pi cuadrada coseno de 1400 pi t. De igual manera hacemos con los otros términos, como he explicado, por parejas. De un lado el negativo y del otro lado el positivo, en el exponente por supuesto, y pasamos a sumar o a restar, ya sea que su signo sea tal cual. Por ejemplo, este de 1 sobre pi cuadrada e a la menos j 400 pi t es el primer término que tenemos aquí y lo podemos encontrar aquí más abajo. Entonces pasamos después a sumar o restar. Podemos observar justamente que nuestro término de, por ejemplo, este de menos j 800 pi t está aquí en 1 sobre 2 pi y después lo pasamos a restar con el otro porque es negativo. Bueno, realizamos todo esto de la simplificada y nos quedan estos términos. Primero el término en rojo es luego el azul, luego el verde, luego el rojo otra vez y así consecutivamente hasta que acabamos con toda la función. Quedándonos así, junta toda la función, el primer término 2 sobre pi cuadrado de 1400 pi t, luego el segundo término de menos 1 sobre pi coseno de 800 pi t, que está aquí, si lo ven, y luego este término de 2 sobre pi cuadrado coseno de 2 pi t, y así consecutivamente hasta llegar al final, que los datos finales sean menos un cuarto seno de 1000 pi t. Si buscamos en el antepenúltimo caso que tenemos aquí lo encontramos, y luego un octavo de seno de 400 pi t, y por último un cuarto por pi cuadrada, bueno, en el denominador, por seno de 200 pi t. Y esa es la solución después de hacer todo el sistema que nos proponía el problema.